El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Lo mejor de este miércoles 10 de julio del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la asistencia, Génesis Rodríguez, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Hubo sesión en la Asamblea Nacional, el presidente encargado, presidente del Parlamento, hizo referencia al tema de los diálogos como solo, aislado, dividido, definió al régimen de Nicolás Maduro. Esto después de sostener encuentros con Enrique Iglesias, enviado del Grupo de Contacto Internacional y de la Unión Europea en Venezuela, quien entendemos parte hoy de nuestro país. Lo que fueron en su momento sus aliados, esto lo dijo Juan Guaidó, ya están diciendo que hay que buscar una solución a la crisis en Venezuela. En una entrevista temprano, ayer, a un medio de comunicación colombiano, él advertía que la hoja de ruta sigue siendo la misma: el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Y ante la pregunta sobre una versión que han publicado medios de comunicación como El Mundo de España sobre un supuesto acuerdo para celebrar elecciones en marzo del próximo año, él respondió que no tenía información. Hablaremos al respecto de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de la crisis en materia de derechos humanos. Ayer, familiares, diputados denunciaban en sus redes sociales lo que estaba ocurriendo en la DGCIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Aparentemente estaban sacando a presos civiles del centro de reclusión con destino desconocido. Y haremos seguimiento, como es natural, a esta información. Medios de comunicación como El País de España hablaban sobre las torturas en Venezuela, aseguraban que Maduro debe poner fin de forma inmediata a la barbarie de someter al tormento a sus opositores, y concluía diciendo que Venezuela no puede seguir deslizándose por esta espiral de barbarie indigna del ser humano ante el pasmo y el horror del resto del mundo. Sobre el telón de fondo de esta crisis, también Michelle Bachelet en su informe hacía especial referencia a lo que ha ocurrido en nuestro país, advirtiendo, entre otras cosas, o reiterando lo que ya había dicho a viva voz en Venezuela durante su visita, y es que el deterioro económico comenzó mucho antes de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, y hay un dato en el cual hacía especial énfasis, y es que el salario alcanza para un porcentaje muy mínimo de la canasta más básica de nuestro país. $6-7 mensuales es lo que gana un trabajador por salario mínimo en Venezuela. Para hablar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a María Carolina Uzcategui. Ella fue presidenta del Consecomercio, ahora mismo es candidata por una de las planchas a Fedecámaras, la Junta Directiva de Fedecámaras. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión, su análisis acerca de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis. Nos ha tocado en los últimos días narrar el horror sobre la violación sistemática de derechos humanos, pero el tema económico tiene especial importancia para entender lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela, tanto que Michelle Bachelet, en su informe sobre violación prácticamente de todos los derechos en Venezuela, hizo especial énfasis a la crisis económica, a la crisis de alimentación también, de acceso a insumos y medicinas. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos.
Mira, sangre y fuego, el gobierno ha logrado establecer una política de supuesta recuperación económica. Y digo supuesta porque si bien es cierto que la inflación, hemos visto cómo se ha detenido de alguna manera, ha disminuido en el país, también es cierto que el consumo de los venezolanos se ha reducido considerablemente. Hoy en día vemos los anaqueles en cualquier establecimiento, de cualquier índole, de cualquier rubro, completamente llenos de mercancía. Incluso se está observando de nuevo, como se logró ver hace aproximadamente 10 años, mucha mercancía importada nuevamente, porque el costo de producir aquí en Venezuela, lo que significa que realmente nuestro aparato productivo vuelva a ser lo que nosotros necesitamos que sea, no es que esperamos, necesitamos que sea para que genere progreso y bienestar a todos los venezolanos y logre recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos. El costo de producir aquí es demasiado alto en comparación a lo que significa traer mercancía de fuera. Y es que, como te digo, es a sangre y fuego las políticas que han utilizado para controlar los mayores problemas que teníamos como la hiperinflación, pero por el contrario han generado muchos otros problemas. Hoy en día muchas empresas siguen cerrando porque no cuentan con capital suficiente para poder reactivar la operación, y de todas maneras, aún si la reactivaran, las ventas, como dije anteriormente, han disminuido terriblemente porque la gente no tiene capacidad de compra, porque el deterioro de la capacidad de valor de nuestra moneda ha sido terrible. El economista Asdrúbal Oliveros hablaba de que tenemos en este momento cerca de un 40% de las transacciones que se están realizando en otras monedas. Eso está mal porque no estamos realmente dolarizados, no se ha hecho el proceso perfecto de dolarización, y sin embargo ya la pérdida de confianza en nuestra moneda nacional, en nuestro cono monetario, es tal que la gente prefiere transarse en otras monedas, así sea como referencia. Entonces necesitamos, hacer un viraje como se está haciendo en la economía, pero en la dirección correcta. Necesitamos de nuevo que haya la posibilidad de que las empresas recuperen su capacidad de producir como nos corresponde. El campo necesitamos que nuevamente se ponga a producir para generar empleo, para que de nuevo los venezolanos sientan que lo que obtienen por concepto de su trabajo les alcanza siquiera para cubrir las necesidades. Tú bien decías que con $6 más o menos, que es lo que hoy vemos, $6-7, que es lo que vemos que está ganando que estamos ganando los venezolanos como salario mínimo, eso no alcanza para absolutamente nada. Eso es irrisorio lo que el gobierno piensa, y actualmente los únicos que están pagando esos salarios realmente son precisamente los organismos del Estado, porque el resto de los empresarios en Venezuela, en la medida de las posibilidades de cada uno, hemos comprendido de que con ese sueldo, con esos ingresos, nuestros trabajadores no van a poder vivir y nuestra economía no se va a poder reactivar. Estamos en un proceso, yo diría que de estancamiento. O sea, no hay hiperinflación perfecta, y los precios incluso no solamente que se detuvieron, sino que en algunos casos hasta han bajado en algunos rubros, porque simple y llanamente la gente no los compra, no hay consumo, no hay el suficiente movimiento económico en el país para nosotros poder decir estamos recuperando. Hay 3 puntos que figuran en el informe de Michelle Bachelet, a los cuales quiero referirme con nuestra invitada, los derechos económicos y sociales. Ella advertía, el equipo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la crisis económica y social se y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción de las exportaciones petroleras. También habla de lo que ya comentamos, un salario mínimo que solo alcanza para cubrir 4.7% de la canasta. Hay que decir que amanece a $5.6 según tasa oficial del Banco Central de Venezuela. $5.6 mensuales es lo que gana un venezolano hoy día, y
hacía referencia al desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura, así como la subinversión, como explicación para lo que ha ocurrido en materia de servicios básicos, transporte público, acceso a electricidad, agua y gas natural. Y yo quisiera un comentario de nuestra invitada acerca de estos temas, el impacto que este deterioro ha tenido y si es posible pensar en un cambio real de las variables económicas sin un cambio de gobierno. Da la impresión que no, digo, a la luz al menos, de estos 3 puntos que figuran en el informe de Michelle Bachelet. ¿Qué opina usted? Mira, el deterioro de los servicios públicos es evidentemente uno de los factores que más afecta la capacidad productiva de los venezolanos, desde el sector primario, desde el agricultor que no puede ni siquiera regar su siembra porque no cuenta con la electricidad suficiente, desde el ganadero que no puede enfriar ni la carne ni la leche para poder llevarla a los diferentes centros de consumo y hasta, el transportista que no encuentra ni siquiera la gasolina, el combustible para poder llegar también a los centros de llevar las mercancías a los centros de consumo. Toda la cadena productiva está severamente afectada y es realmente una tragedia porque cuando hablaba yo de lo que cuesta producir en el país en comparación a lo que cuesta importar en este momento, pues indudablemente cuando nosotros analizamos la estructura de costos de cualquier producto en Venezuela, tú tienes que agregarle costos de camiones cisternas, costos de plantas eléctricas, costos de una serie de elementos que en ningún otro país los productores manejan, los empresarios manejan. Es decir, nuestra economía sigue estando muy distorsionada y no cuenta con el principal elemento para que todo esto se comience a reversar efectivamente, y es la confianza. La confianza. Nosotros necesitamos que aquí en Venezuela se establezca una serie de políticas económicas que permitan que el empresario, que el usuario, que toda la comunidad en general sienta confianza en que realmente vamos por el camino adecuado. Que no veamos cómo de repente establecen una normativa y al día siguiente la cambian de manera radical. Hoy amanecemos con nuevas tarifas para lo que es la constitución de una empresa que realmente dejan sin ninguna posibilidad a ningún venezolano de poder pensar en hacer una inversión de esa magnitud para que a los pocos meses tú tengas que cerrar porque simplemente las condiciones, las políticas que existen en el país para poder poner a funcionar una empresa son las más precarias. Eso no permite que realmente nosotros veamos una recuperación, y mientras no haya esa recuperación no vamos a poder tener, por ejemplo, un sistema financiero que realmente sirva de apalancamiento para que las empresas se recuperen. No vamos a poder tener la seguridad en efecto que nosotros necesitamos país para que también funcionar. Hoy en día trabajadores, empleadores se ven sometidos a muchos problemas de seguridad de toda índole, seguridad jurídica, seguridad personal. Ayer amanecimos con la noticia de cómo una empresa reconocidísima en el país, fabricante de galletas, fue completamente destrozada, quemada por unos delincuentes por simplemente no pagar vacunas. Entonces, estamos en un país donde son muchas las cosas, muchas las distorsiones que hay que corregir para que el aparataje económico, todo lo que es la viabilidad económica sea posible, para que realmente los venezolanos podamos recuperar nuestro derecho a la vida, porque no tener con qué comer, no tener con qué cubrir tus necesidades básicas es también una violación, tal y como lo dice el informe de Bachelet, a lo que es el derecho a la vida. Y eso lo vamos a lograr cuando realmente aquí hayan reglas de juego claras. Puede quienes hoy están manejando las políticas económicas y de toda índole, quienes hoy están manejando la conducción del país, plantear esas reglas de juego claras, establecer esas políticas que realmente generen la confianza necesaria para que el país salga adelante. No lo creo porque hasta ahora han jugado a la ambigüedad, han jugado a la corrupción, han jugado al no dejar de amenazarnos. Vemos, por ejemplo, cómo establecen la normativa de las máquinas fiscales, pero luego dicen que la normativa está vigente, pero que no van a salir a supervisar. ¿De qué nos sirve eso si nosotros los comerciantes estamos asustados por los que no hemos podido comprar la máquina fiscal esa nueva? Porque ¿qué sabemos nosotros en qué momento va a salir un fiscal a cerrarnos el negocio por no tener la máquina? O sea,
seguimos viviendo en un mar de incertidumbre, seguimos viviendo en un mar de inseguridades que no permiten que realmente podamos tener confianza en que el país se pueda recuperar, y así no podemos salir adelante. Yo le pregunto a María Carolina Azcátegui a propósito de lo ocurrido con esta planta de galletas Quick ubicada en la zona industrial de Las Tejerías en el estado de Aragua. ¿Qué tan común es esta situación? Hablo del tema de la solicitud de vacunas incluso en moneda extranjera, porque efectivamente la información que se maneja es que delincuentes que forman parte de la banda conocida como el Tren de Aragua incendiaron las instalaciones porque se negaron a cancelar estas supuestas vacunas. ¿Qué puede decirnos? Mira, es una práctica muy común, lamentablemente, tristemente, en el interior sobre todo en el interior del país. Mientras más se acerca a las fronteras, todo lo que son los estados Zulia, Táchira, todos nuestros llanos, Barinas, Apure, Guárico, en el mismo estado Bolívar, en el estado Sucre también, o sea, Trujillo, Mérida, en todo lo que es nuestra zona rural, existe todo este problema de cobro de vacunas, y bueno, y también ya vemos cómo ha llegado también a la zona central del país. Es decir, fuera de aquí, son los delincuentes los que tienen mayor dominio, y es muy raro en el interior del país ver un comerciante o un empresario, no importa el tamaño que sea, desde el que tiene una bodega hasta el que tiene una gran industria o el que tiene una gran empresa, está de alguna manera pagando este tipo de soborno, este tipo de extorsión para poder seguir operando y sobre todo para poder seguir viviendo. Ese es en gran parte la causa de mucha de nuestra diáspora también profesional y empresarial, porque muchos han preferido abandonar o dejar de lado todo lo que han construido, todo lo que ha sido su patrimonio por años, en búsqueda de una seguridad personal que les permita por lo menos garantías de vida en otros países, a pesar de que no puedan tener el mismo crecimiento y el mismo desarrollo económico que aquí pueden tener. Es una tragedia, te digo sinceramente. Son muchas las vidas, son muchas las empresas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional que se han visto afectadas por eso, y pareciera que no hay verdadera voluntad de las autoridades para controlar este terrible flagelo, que no solamente lo hacen venezolanos en bandas organizadas como la que acabas de mencionar, también lo hacen la delincuencia importada, por decirlo así, de los grupos irregulares que ya no operan en el vecino país de Colombia y que ahora operan casi que libremente en mucho de nuestro territorio nacional. Si me permite, María Carolina Azcátegui, tenemos que hacer una pausa muy breve para ir a publicidad. Yo le ruego, no sé cómo está de tiempo, permanecer unos minutos más, porque quisiera conocer cuáles son los retos que se plantean luego de la elección de las autoridades de la cúpula empresarial de nuestro país, de Fedecámaras, que entiendo se va a realizar entre los días 15 y 16 de julio en el marco de la Asamblea Anual. Al regreso de la pausa, si es posible, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Decía Michelle Bachelet, y con razón en su informe, que en abril de 2019 el salario mínimo ascendía a un equivalente a $7, ya está en 5.6, pueden revisar la página web del Banco Central, con $1 a 7.000 bolívares. Cubría únicamente 4,7% de la canasta alimentaria. Y en este contexto analizamos la situación económica con nuestra invitada María Corina Azcátegui, quien fue presidenta de Consecomercio y está en una de las planchas que aspira a la Junta Directiva de Fede Cámaras. Yo le dejaba una inquietud acerca de la Asamblea Anual, los retos que tienen por delante con una situación como la que tenemos, incluso qué expectativa tiene en torno a la comisión de encuesta de la OIT, que está en nuestro país, a la cual se le ha hecho muy poca publicidad, pero que pretende verificar las quejas de trabajadores y empresarios por sucesivas violaciones a convenios internacionales y laborales en Venezuela. La escuchamos. Así es, luego de muchos años, comenzando por el final, luego de muchos años de esfuerzo y de presentar todos los casos y situaciones que hemos vivido el sector empresarial en el país ante la Organización Internacional del Trabajo, hoy en día estamos en plena ejecución de lo que es el proceso que en una mala traducción se le llama comisión de encuestas, pero que en realidad se refiere como a una comisión de investigación que la OIT conforma para poder verificar y ratificar todas esas denuncias y todos esos casos que se han presentado. Esta comisión, este proceso se ha vivido en países como Polonia, como Nicaragua, y por supuesto que como todo organismo internacional, pues no es que vayamos a ver una medida contundente que obligue a un cambio en el país, pero sí es continuar evidenciando en todos los planos, en todos los espacios, en todos los lugares posibles, la verdadera situación, la verdadera tragedia que estamos viviendo en Venezuela. Y esperamos que, bueno, el proceso está avanzando, como tú dices, hasta el día 12 van a estar aquí en el país, ya se han hecho, este es como una especie de juicio que se está llevando a cabo, y bueno, los resultados los estaremos viendo en los meses por venir. Con respecto a lo que es la Asamblea Anual de Fede Cámaras, que se va a llevar a cabo el próximo lunes 15 y martes 16 en la Universidad Metropolitana, tal y como lo hacemos en todos nuestros organismos empresariales, cada 2 años renovamos nuestras autoridades, y en esa práctica, y como somos fiel creyentes de la democracia, pues abrimos la oportunidad, los estatutos de Fede Cámaras particularmente abren la oportunidad para que toda aquella persona que tenga aspiraciones, que considere que puede aportar un granito más de arena al país, pues esté allí poniendo su nombre a disposición de realizar el trabajo que hay que hacer. En esta ocasión no hubo contendor, debo aclarar primero que cada cargo en esta institución se elige de manera individual, no hay planchas, sino que se eligen cada cargo de manera individual. Entonces, para el cargo de presidencia son 4 cargos, para el cargo de presidencia no hubo contendor, nadie se inscribió, además de por supuesto, Ricardo Cusano, quien ya prácticamente es el virtual presidente de Fede Cámaras, lo será a partir del próximo martes. En la primera vicepresidencia tampoco hubo contendor, algunas personas nos inscribimos, inicialmente nos postulamos para este cargo, pero luego ante la participación de bien presidente de Consecomercio y que es un empresario de todo nuestro respeto y estima, como lo es Carlos Fernández, pues tampoco ha habido, digamos que ya eso es una decisión tomada. Carlos Fernández será
el primer vicepresidente de Fede Cámaras, y lo mismo ocurre con la tesorería, quien va a quedar a manos de otro prestigioso empresario y expresidente de Conindustria, como lo es Eduardo Garmendia. En el caso de la segunda vicepresidencia, pues somos dos los que estamos aspirando a ese cargo, y aquí no se trata de que gane el mejor, porque tanto Fernando Cepeda como mi persona, pues tenemos una trayectoria, un trabajo que ofrecer y que aportar, una experiencia vivida que aportar para contribuir continuar con el desarrollo del país. Y es precisamente por eso que ambos hemos colocado nuestro nombre para aspirar por este cargo, es decir, vamos a tener elecciones en ese cargo en particular, y esas elecciones se llevarán a cabo el lunes 15. ¿Cuál es nuestra propuesta para ser favorecidos en este proceso electoral? Pues precisamente esa experiencia de la que hablo me permite decir que, en primer lugar, nosotros necesitamos trabajar para esa Venezuela que viene. El país se va a recuperar, de eso no nos quepa la menor duda, pero tenemos que empezar a prepararnos desde ya. Y parte de esa preparación nos lleva a pensar en la necesaria generación de cadenas de valor a nivel regional. ¿A qué me refiero con eso? Vemos experiencias en Venezuela, experiencias que son exitosas, de organizaciones que pueden llevar todo el proceso productivo de manera, digamos, atada, de manera sincronizada, y que han logrado tener un éxito indiscutible en cada una de estas regiones. Se trata de, por ejemplo, la experiencia de Portuguesa, que tiene todo, te analizan tiene desde los laboratorios de semilla, la asistencia técnica, el proceso industrial y el proceso de comercialización de sus productos. Lo vemos también como Yaracuy ha logrado organizar a todo su sector empresarial, tanto el comercial como el industrial, como el sector primario, incluso comenzar a visualizar la búsqueda de nuevos horizontes de mercado, o sea, nuevos mercados, con lo que es su unidad, que ellos lo llaman Yarex, Yaracuy de exportación. Es decir, en Venezuela están ocurriendo cosas, no es que el empresariado se ha quedado lamentándose y llorando por la crisis que estamos viviendo, no, al contrario, se está preparando para esa recuperación y está trabajando en pos de esa recuperación. Y esos ejemplos exitosos es lo que consideramos que Fede Cámaras puede ayudar a promover y replicar en los demás estados del país, para que realmente la recuperación de la que siempre hablamos se comience a ver en cada rincón de Venezuela. También tuvimos la experiencia, cuando fuimos presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Valera, de desarrollar un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo multilateral que ha ayudado a muchas organizaciones en Latinoamérica, y que sabemos que el replicar proyectos de lo que ellos tienen en su banco de proyectos es algo mucho más viable y mucho más fácil de llevar a cabo. Lo hicimos en la Asociación de Comerciantes Industriales de Valera, y queremos llevarlo a cada organización gremial del país a través de la réplica de proyectos que han sido exitosos en otras organizaciones homólogas a lo largo y ancho de Latinoamérica, y que sabemos podemos replicar también aquí en Venezuela. Y sobre todo pensar en esa reconstrucción de lo que es para el trabajo. Creemos que nuestros organismos gremiales debemos comenzar a rescatar eso que fue tan útil y tan enriquecedor para lo que es el trabajo empresarial en Venezuela, como en algún momento lo fue el INSE, que generó tantos profesionales técnicos, sobre todo mano de obra calificada para la mayoría de las empresas, y que lamentablemente en este proceso de deterioro que hemos vivido, pues también se perdió. La responsabilidad de Fede Cámaras en este sentido, en trabajar en ese espacio de recuperación de educación para el trabajo, creo que es primordial, y sobre ello queremos trabajar también. Entonces, se trata de 3 aspectos, no más, porque son apenas 2 años de gestión que esperamos que se extiendan hasta llegar a ocupar la presidencia de Fede Cámaras, en las que pensamos más en la preparación de esa Venezuela posible, en la visión de esa Venezuela, pensar hacia el futuro, o proyectarnos hacia el futuro, y por supuesto desde allá comenzar a alarnos, comenzar a crear en cada uno de nuestras mentes la Venezuela de progreso y bienestar que todos sabemos podemos lograr. Finalmente, yo le preguntaría, porque ahora mismo estamos, y antes de hacer la pausa para la publicidad, frente a varios escenarios en nuestro país por la inestabilidad política, más allá de estas iniciativas de negociación abiertas en Barbados, incluso los encuentros en Caracas.
Y ciertamente, la situación lamentablemente continúa deteriorándose, tanto que la alta comisionada de Derechos Humanos encendía las alarmas advirtiendo de lo que puede ocurrir, sobre todo con la migración, si no se resuelven las cosas. En la Asamblea de la OEA se ha hablado de un número de 8 millones de seres humanos, de venezolanos que podrían abandonar nuestro país hasta 2020 si no cambian las cosas. Yo le preguntaría desde el punto de vista empresarial cómo afrontar esta situación y cómo proyectan ustedes va a terminar este año 2019, el número de empresas, la caída lamentablemente del Producto Interior Bruto. ¿Qué puede compartir con nosotros? Tal y como lo hablaba con Industria, en voz de su nuevo presidente Adán Celis, y lo han reflejado diferentes dirigentes gremiales en el país, nuestra situación sigue siendo mala, sigue estando crítica, siguen habiendo cierres de empresas constantemente, y por supuesto que esos 8 millones de venezolanos los necesitamos aquí para la recuperación de nuestro país. Es mucha la mano de obra calificada, es mucha la experticia que ha migrado hacia otros países y lamentablemente ni siquiera está siendo utilizada, digamos, en el mejor sentido, pues ni siquiera está siendo colocada a favor de esos otros países, porque la mayoría de nuestros profesionales, la mayoría de nuestra mano de obra calificada está siendo subutilizada, mal utilizada, producto de esa migración, y que muchos de ellos han tenido que emigrar no en las condiciones legales que debería ser una migración realmente organizada. Es lamentable, y por eso es que nosotros queremos apostar al cambio en Venezuela, queremos pensar, comenzar a pensar que en Venezuela es posible ese cambio para tratar de con ello promover que los demás factores de nuestra sociedad. Hablas de negociaciones, por supuesto que hay que negociar, porque absolutamente todos los conflictos de la humanidad se han resuelto a través de la negociación entre las partes, desde un divorcio tan simple como puede haber en una pareja, en un hogar, hasta un gran conflicto internacional, como lo hemos visto en las diferentes guerras, incluso cuando han habido genocidios, las partes se han sentado a conversar y a tratar de buscar una solución, una salida. Y en esta ocasión Venezuela tiene toda la comunidad internacional volcada hacia nosotros, contribuyendo para que esa salida, para que esa solución de esta terrible crisis se vea lo antes posible. Nosotros esperamos, realmente seguimos apostando porque pudiera ser este año en que nosotros veamos que comience a generarse ese cambio político que genere la confianza que amerita el cambio económico en el país. Abogamos, apostamos por ello cada día y en cada uno de nuestros trabajos, y solamente esperamos eso, que todos estos esfuerzos lleguen a la mejor solución posible para todos los venezolanos. Gracias, María Carolina Uzcategui, por atendernos, acompañarnos. Ojalá ese cambio llegue este año por el futuro de nuestro país, que está en juego producto de la profunda crisis que atraviesa Venezuela. María Carolina Uzcategui fue presidenta de Concecomercio y, como escuchaban ustedes, aspira a la segunda vicepresidencia de Fede Cámaras en el marco de la Asamblea Anual que se va a celebrar en los próximos días. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoestima y ejercicio. Conocemos que la autoestima es una serie de creencias o sentimientos hacia nosotros mismos. Muy bien, el detalle es que la manera como nos definimos influye en nuestras motivaciones, actitudes y comportamientos e influye en nuestra respuesta emocional. Hoy recordamos que una de las poderosas formas de mejorar nuestra autoestima es haciendo ejercicio, pero ¿sabías que agregándole música puedes tener un efecto aún más positivo? La capacidad de la música para despertar emociones y estados de ánimo hace que sea utilizada por todas las personas.
La música puede ayudar a romper el aislamiento y estimular la relación con los demás. Por otra parte, es una manera de centrarse en el presente y de facilitar la comunicación y la expresión. Combinando la música con el ejercicio podemos vivir una explosión positiva de bienestar físico y mental. Tendremos el rostro más relajado, la mirada viva y serena, la mandíbula relajada, la voz más calmada, firme y clara, la postura erecta, firme, equilibrada, el caminar resuelto y decidido. En general, todo el cuerpo expresa seguridad y decisión. Actividades físicas combinadas con música, desde caminar hasta, ¿por qué no?, el pole fitness, pueden impactar positivamente en tu autoestima y, por supuesto, en tu calidad de vida. El ejercicio, ahora combinado con la música, son valiosas herramientas al alcance de todos para mejorar nuestra autoestima. ¿Cuál música escuchas para entrenar? Cuéntame por @MairaPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, se suma a nuestra mesa de debate Omar Lugo, periodista especializado en el área económica, está al frente del portal elestimulo.com. Omar, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Saludos a los oyentes de RCR en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Pues mucho interés de conversar sobre varios temas contigo, Omar. Iniciaría a partir de la nota que ustedes publican sobre lo que ha ocurrido con Galletas María, con la fábrica de Puig, que fue incendiada aparentemente por delincuentes de la banda El Tren de Aragua. Nos decía María Carolina Azcárate hace algunos minutos que es una situación más común de la que parece, esto del cobro de vacuna en el interior del país. Quisiera un comentario de tu parte, porque en estas condiciones, nos decía nuestra invitada, bueno, es muy difícil promover la inversión en Venezuela. ¿Qué puedes decirnos? Sí, pero yo tengo una reflexión adicional que tiene que ver con el país que tenemos hoy día. ¿Cómo es posible que una fuente de empleo, una marca emblemática que tiene más de 100 años en el país, que está en la memoria colectiva, la memoria gustativa de todos los venezolanos, sea incendiada por unos malandros solamente por el cobro de extorsión? Es decir, es parte del modelo de país que lamentablemente tenemos ahora. No diré modelo, es un error llamarlo modelo, pero es la estampa de un país donde hay unas bandas criminales sueltas, muchas de ellas apoyadas, respaldadas por el propio gobierno. Hay que recordar que una ministra, la ministra Iris Varela, acaba de decir que tiene armados
está dispuesta a armar y a sacar a la calle a los presos en una circunstancia extrema. Pero lo que quiero decir con esto es que los presos en Venezuela tienen un estatus inclusive de más libertad en comparación con muchos de los que estamos en la calle, muchas de las personas que no tienen nada que ver con problemas legales. Estos presos desde esas cárceles ordenan cosas, ordenan crímenes, controlan la industria del secuestro, de la extorsión en esas zonas de influencia, especialmente en el estado de Aragua. Es una localidad muy donde se ve mucho ese tipo de acciones. Y lo que ha ocurrido con estas fábricas de galletas no es más que una evidencia de cómo el trabajo serio, el trabajo creativo, el trabajo abnegado de inversionistas, de obreros, de trabajadores, de la comunidad, se ve tirado por la borda por la obra de unos malandros que se creen dueños de un territorio y no sé si en realidad lo son, María. Es una cosa, María Alejandra, para mí me duele mucho. Inclusive en el estímulo tenemos una nota hablando de cómo es la relación de esa marca de galletas con el venezolano común desde hace más de 100 años, María Alejandra. Ahora, mucho interés, Omar, porque están ocurriendo cosas, así como decía la expresidenta de Consecomercio hace algunos minutos, los empresarios, hay empresarios que se preparan para un cambio en nuestro país, que ojalá se concrete por el bien, el futuro de Venezuela. También, bueno, desde el equipo de la Asamblea Nacional se preparan para esa posibilidad y desde el punto de vista económico, ustedes publicaban un trabajo, tú concretamente, sobre lo que has denominado la pavorosa deuda externa que tiene Venezuela y que le va a tocar pagar una vez, bueno, termine una eventual transición a la democracia en nuestro país. Quisiera un comentario de tu parte al respecto. Sí, es un trabajo que mezcla unos lineamientos emitidos por la oficina del procurador de Juan Guaidó, que es José Ignacio Hernández, y con algunos datos que he recabado entre especialistas por allí. José Ignacio Hernández es la única autoridad del Estado venezolano reconocida por el gobierno de Estados Unidos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque significa que los lineamientos para la negociación de la deuda externa que ellos puedan tener son los únicos acatados por las autoridades entonces de Estados Unidos. Entonces la deuda externa de Venezuela es hoy por hoy el mayor problema macroeconómico de este país y de todos los venezolanos. Explico brevemente por qué. No tenemos ya ingresos petroleros suficientes. Eso equivale a que una familia ya haya perdido 2/3 del ingreso de su salario mensual y que esa plata ya no esté entrando, pero a la vez le hayan cortado las tarjetas de crédito y el financiamiento, el chino de la esquina del abasto ya no le preste, los primos están todos arruinados. Es decir, la deuda externa de Venezuela, de la fuente de financiamiento, fue alimentada durante los años del chavismo, inclusive de una manera irresponsable, con emisión masiva de bonos de deuda, préstamos bilaterales, créditos escondidos. Hay un desastre en esta deuda venezolana, que voy a decir una cifra de si cabe, 155,000 millones de dólares. Es esa deuda, literalmente o virtualmente toda en default, es decir, en impagos. No se ha pagado las cuotas de esa deuda desde hace un par de años y Venezuela es básicamente un paria financiero internacional. En esas condiciones, ¿cómo vamos a financiar esa reconstrucción a la que tú aludías ahora y que hablaba la presidenta de Consecomercio? ¿De dónde va a venir el dinero? Pues hay que emprender una negociación masiva con estos acreedores para decirle, ok, sí, te vamos a pagar, pero no sabemos cuándo te vamos a pagar, no sabemos cuándo te podemos atender estos requerimientos porque no hay plata. Entonces, cuando lo ves desde ese punto de vista, tienes una medida de lo grave que es la situación para Venezuela y que en los próximos meses se va a complicar en cualquier escenario político. Y hay que insistir en que ahora para la situación venezolana con el actual gobierno es imposible conseguir financiamiento internacional e inclusive negociar esa deuda, María Alejandra. ¿Aló?
comunicación con Omar Lugo. Se cayó la llamada y esto tiene que ver con lo que está reflejado en el informe de Michelle Bachelet y a lo que hacemos referencia permanentemente en este espacio: el desvío de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento, que son los factores fundamentales que explican el deterioro de los servicios básicos en nuestro país. No ha sido precisamente por falta de dinero que hoy fallan las líneas telefónicas fijas o celulares, o no hay energía eléctrica, no hay agua, no hay gas. Tiene que ver con el manejo irregular de más de 1 millón de millones de dólares. Es una cifra que se pierde de vista, que manejó esta administración o ha manejado durante los últimos 20 años. Omar, y quería hacer referencia a este tema. ¿Cómo llegamos a esta situación? Si esta gente, y me refiero a la administración del expresidente Chávez y ahora Nicolás Maduro, tuvo en su poder ingresos por el orden de 1 millón de millones de dólares. ¿Cómo es esto posible? Que ahora Venezuela y los venezolanos tengan una deuda de más de 150.000 millones de dólares con acreedores en el exterior. ¿Qué puedes decir? Bueno, que eso es falta de democracia, déficit democrático que no comienza ahora, sino que tiene más de 20 años acumulándose, porque un Estado de derecho donde haya separación de poderes, la misma sociedad y sus instituciones pueden hacer contraloría sobre estas cosas. Es decir, hay parlamentos, hay estructuras internas que impiden que unos 4 tipos irresponsables endeuden toda una nación y el futuro de las generaciones venideras solamente por caprichos de ellos y por negocios turbios, porque hay que decirlo, en la emisión de esos bonos se quedaron en el camino miles de millones de dólares en comisiones en los mercados financieros y en la gente encargada de manejar esa deuda, los responsables aquí, casi todos ellos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esas cosas hay que decirlas porque es parte del drama que estamos sufriendo. Eso es como que una persona se gana una lotería y en vez de invertir la plata en mejorar la condición de su familia, en ayudar a sus seres queridos, en hacer que la fortuna sea sustentable en el tiempo, se dedique a derrochar esa plata y además a pedirle prestado a todo el mundo a cuenta de que se ganó la lotería. Eso fue la irresponsabilidad más grande que ocurrió en Venezuela durante estos últimos años, y esta deuda externa pesa como un yunque en el cuello de todos los venezolanos. Es una tragedia económica y social lo que estamos viviendo en Venezuela y es parte de un manejo irresponsable acumulado. No se puede entender que aumentó la deuda externa exponencialmente mientras el país recibía muchos más ingresos. Ahora lo que ocurre es que cayeron estos ingresos porque quebraron a PDVSA, buena parte de esa deuda, 55.000 millones aproximadamente, las debe PDVSA, y ahora la producción petrolera no alcanza ni siquiera para el servicio de esa deuda. Hay que destacar que en esa cuenta hay unos 20.000 millones de dólares de facturas pendientes con proveedores de bienes y servicios de PDVSA. ¿Qué significa eso? Bueno, el que maneja el taladro, el que maneja el helicóptero, el que maneja los carros en los campos petroleros tampoco ha cobrado. Entonces esa gente dijo, bueno, ¿sabes qué? Como no me paga, yo me tengo que ir. Es lo que pasó con empresas como Schlumberger, por ejemplo, que manejaba taladros. Ahora hay menos actividad en esos campos y estamos, María Alejandra, viviendo la sequía que nos dejó ese periodo. Gracias, Omar Lugo, por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en el área económica. Está al frente del portal elestimulo.com. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información. La justicia en Colombia ordenó la captura del ex jefe de las FARC, Jesús Santrich, exguerrillero requerido por los Estados Unidos por narcotráfico. Había incumplido una citación judicial, además congresista, en el marco de los acuerdos de paz suscritos en el vecino país, y se presume lamentablemente que puede estar en Venezuela. De hecho, medios de comunicación colombianos publicaban las salidas a Venezuela y documentos de alias Daniel, la sombra de Santrich. Este personaje, bueno, tiene un registro de 30 salidas de Colombia con destino principalmente a Venezuela. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.